Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial, y en esta oportunidad se va a hablar sobre los contadores en TIA Portal. Aquí se tiene el proyecto que se ha venido trabajando en las entregas anteriores. Voy a abrir aquí el PLC, bloques de programa, y para ilustrar el funcionamiento de los nuevos bloques a ver en esta entrega, que son los contadores, se va a agregar un nuevo bloque. También va a ser una función y se le va a colocar el número 32 de forma que sea consecutiva a la última función de los temporizadores, que es el número 31. Y aquí en el nombre se le coloca contadores. Bien, se valida y automáticamente se va a abrir el editor, y aquí ahora a la derecha, en la parte de instrucciones básicas, se abre la carpeta contadores y se observa que existen tres contadores, estos iconos de color azul de la norma IEC 61131 capítulo 3, los contadores de S7500 y S7200, pero también los legados de S7300 y 400, que por cuestión de compatibilidad, cuando hay una migración, están disponibles para que puedan ser integrados al hacer la correspondiente migración. Los contadores son tres, identificados con CTU, que son las siglas de Counter Up o conteo ascendente, cuenta hacia arriba, Counter Down, conteo descendente, y el mixto, que puede contar Up Down, hacia arriba y hacia abajo, siendo estos dos casos especiales del CTUD. Por esa razón se va a explicar el funcionamiento del CTUD, que combina las propiedades del CTU, conteo hacia arriba, y del CTD. Una vez aquí, se arrastra el contador, y por tratarse igualmente que los temporizadores y ese de un bloque de función del sistema, requiere su bloque de datos de instancia. El número sugerido es el 3, se va a dejar el número 3, pero se le va a cambiar el nombre simplemente a contador, o se puede colocar contador 1. Se valida y con eso está creado ya el bloque de datos de instancia, que está almacenado, igual que en el caso de los temporizadores, aquí en la carpeta bloque sistema, recursos de programa. Aquí está el contador 1, que es el DB3. El contador tiene estas 5 entradas aquí del lado izquierdo y estas 3 salidas del lado derecho, y se va a explicar poco a poco su significado. La primera entrada es CU, que significa conteo up. Aquí se coloca una señal booleana digital que, cuando pasa de 0 a 1 a través de un detector de flanco interno que tiene el contador, no se requiere que esto sea un flanco positivo, el contador incrementa su valor interno de conteo, su registro interno, que se llama CB, Counter Value, en una unidad. Se va a colocar, por ejemplo, aquí una marca provisional, después se puede borrar, por ejemplo la marca 80.0, que no está siendo usada en el programa, y él la identifica con el nombre tag 1. En CD sería algo similar a CU, pero el flanco que genera aquí hacia arriba el contacto o lógica correspondiente produce un descenso, es decir, un decremento en una unidad del contador. Se puede colocar aquí un contacto pulsando aquí arriba, o simplemente directamente se puede colocar aquí la señal correspondiente. Voy a colocar, por ejemplo, la siguiente marca, que es la 80.1. Es decir, con la marca 80.0, cada vez que esta marca pasa de 0 a 1, el contador incrementa en una unidad. Cuando esta pasa de 0 a 1, el contador decrementa en una unidad. El reset pone el contador en 0. Independientemente de qué valor tenga el valor de conteo, el reset hace que el contador pase inmediatamente a 0. Aquí voy a colocar la siguiente marca, M80.2, y cuando esta marca se activa, el contador se pone en 0, y si la marca permanece en 1, el contador sigue en 0 y evita que avance, bien sea ascendente o bien sea descendente. La siguiente entrada, load, se coloca un valor. Voy a colocar, por ejemplo, el número 7, y ese valor, que es un número entero, indica que, perdón, aquí se coloca una entrada, esto es algo digital, M80.3 en este caso, y eso va en conjunto con el valor que se coloca aquí abajo, donde dice PB, que es valor de preselección. Aquí sí puedo colocar el número 7 o cualquier número entero. ¿Qué ocurre? Cuando el valor de esta entrada digital, que significa load, cargar,
pasa a 1, el contador se establece en 7, es decir, comienza el conteo no a partir de 0, de donde esté, sino a partir de 7. Es una señal que sirve para prefijar, presetear el contador en un determinado valor. Si yo aquí, por ejemplo, pongo, en lugar de 7, pongo 100 y activo esta marca durante un instante, el contador se establece en 100. Eso, por ejemplo, en el contador hacia abajo, el contador descendente, que es esto, es prácticamente obligatorio, porque si un contador va a contar hacia abajo, él debe contar a partir, por lo general, de un número mayor que 0. ¿Y cómo sabe él a partir de qué número va a descontar? Pues se coloca aquí precisamente el valor en número entero, y aquí se le da la señal para que él se establezca en este valor, se quita la señal de aquí y ya se puede hacer un conteo descendente. Luego se va a hacer un ejemplo ilustrativo para ver cómo funciona esto y cómo se puede aplicar a la práctica a una determinada situación en particular. Bueno, esas serían las entradas: conteo ascendente, conteo descendente, el reset, todos estos son booleanos, la orden de carga y la precarga con un determinado valor que es un número entero. Aquí se tiene también la posibilidad de elegir que el contador pueda ser un entero, pero también puede ser otro tipo de número, por ejemplo, un entero con signo, un entero doble, un entero corto, un entero doble, un entero corto sin signo, la U significa unsigned, un entero sin signo, un doble entero sin signo, un entero largo o un entero largo sin signo. Por defecto, él puede contar números enteros, y recuérdense que los números enteros pueden ser negativos y positivos, con el rango desde menos 32.768 a más 32.767. Si ese rango no es suficiente para el conteo que se desea, pues se puede utilizar, por ejemplo, un doble entero que tiene un rango muchísimo mayor, puesto que el doble entero se aloja en 4 bytes, que son 4 por 8, 32 bits. Bien, las salidas del contador a la mano derecha son 3. QU, aquí se colocaría también, por ejemplo, una bobina. Voy a asociarle, por ejemplo, la marca 80.4, que es la próxima disponible. Y esa bobina se va a activar, 80.4, cuando el contador alcance o supere el valor que está aquí abajo. Cuando el contador llega a 7 o supere el valor 7, 8, 9, etc., esta señal QU, QUP, permanece en 1. Cuando el contador baje de 7, la señal se apaga automáticamente. QD es una señal similar, voy a colocar aquí, por ejemplo, en 80.5, y esa señal se activa cada vez que el contador alcanza el valor 0 o un valor negativo. Por ejemplo, está el contador en 0 y se activa el conteo descendente. Como es un número entero, él puede contar números negativos, contaría menos 1, menos 2 cada vez que hay una señal aquí en CD, y esta señal permanecería activada siempre y cuando el valor de conteo del contador esté por debajo o inclusive sea igual a 0, o sea menor o igual a 0. Y luego está el valor de conteo, el counter value. Este es un número entero, va a corresponder a lo que se tiene aquí arriba, y al ser un número entero, pues se puede guardar o se debe guardar, por ejemplo, en un MW. Voy a colocar, por ejemplo, el MW, el Memory Word. Vamos a usar, por ejemplo, el 82, que está libre, y él va a guardar aquí en este tag 7 que él automáticamente asignó a MW82. Va a guardar el valor de conteo. Aquí se va a ver por dónde va el conteo. Si se tiene, por ejemplo, una SCADA o un HMI, yo puedo leer perfectamente esta señal y representarla en ese visualizador para saber por dónde va el conteo. Bien, para ilustrar esto y de manera que no sea tan abstracto, imagínense la siguiente situación. Imagínense que este contador va a contar el número de vehículos que hay en un estacionamiento. Cada vez que entra un carro por la barrera de entrada, se activa un sensor y el contador incrementa en una unidad, es decir, el número de vehículos en el estacionamiento aumenta en una unidad. Cada vez que sale un carro por la barrera correspondiente de salida, se activa la señal conteo descendente y por lo tanto el contador va a decrementar en 1 el número de carros o de vehículos que hay dentro del estacionamiento. Si se hace reset, por ejemplo para mantenimiento, el contador se pone en 0, indicando que no hay ningún vehículo en el estacionamiento. Y, por ejemplo, cuando cierra el estacionamiento a las 10, a las 11 de la noche, a la hora que sea, se puede contar el número de vehículos que hay
y se puede colocar aquí a través de un HMI, por ejemplo, y activar esto para que el contador se presetee en 7. Supóngase que quedan 7 carros en el estacionamiento. Cuando el estacionamiento cierra, a la mañana siguiente, cuando vuelve a abrir, ya el contador va a empezar a contar a partir de 7, no a partir de 0, porque quedaron 7 vehículos estacionados durante la noche en el estacionamiento. De esa forma se tiene un control completo del número de carros o de vehículos o de camionetas, de lo que sea que hay en el estacionamiento, con un solo bloque. Y luego estas señales pues son señales auxiliares que dirán cuando el contador está en 0 o cuando el contador alcance el valor que se coloque aquí, y en todo momento aquí va a haber o va a señalizarse el número total de vehículos que se encuentran estacionados, que se encuentran en el parking. De manera que esta señal, este Word, se puede colocar en una pantalla para indicarle, por ejemplo, al usuario que entra que el estacionamiento tiene en este momento tantos carros, y si se sabe cuál es su capacidad, se puede calcular perfectamente cuántos puestos libres quedan en ese estacionamiento. Bien, una vez explicado esto, vamos a simularlo para que se vea perfectamente cómo funciona, y el procedimiento es el mismo que se hizo con los otros ejercicios. Guardar el proyecto, primero que nada. Compilar es algo que no es obligatorio, pero sería, digamos, una buena práctica hacer una compilación. Vamos a compilar solamente el software, puesto que no ha habido, como en otras oportunidades se ha dicho, ningún cambio de hardware hasta el momento. Y aquí se ve el resultado de la compilación. Aquí abajo, 0 errores, 0 advertencias. Esto lo puedo bajar como estaba anteriormente y se está listo para simular. Entonces, marcar aquí el PLC1, marcar aquí iniciar simulación, validar esta advertencia y esperar que aparezca el simulador y la ventana de carga correspondiente. Bien, aquí se tienen los dos elementos: cargar, finalizar, y una vez que finalice se coloca el simulador en modo run. Aquí está en verde, ya está el programa corriendo, y ahora simplemente hay que animar esto y con clic derecho hacer el forzado correspondiente, o como se dicen los temporizadores, si se quiere abrir una tabla de observar variables y colocar estas variables aquí y modificarlas. Bien, aquí en la flecha negra buscar como siempre los lentes, hacer clic sobre ellos, el sistema entra en modo online y aquí está el contador. Y falta un pequeño detalle, y es bueno que haya ocurrido esto. Se ve que esto está en gris, debería estar en azul. Eso significa, cuando esto ocurra, que el bloque no está siendo llamada, es decir, no hay nadie que llame a este bloque. Eso ocurre a veces y es bueno que haya ocurrido en este momento, y se puede solucionar sobre la marcha simplemente yendo aquí al main. Se va a hacer esto online, no es ningún problema, y en este segmento número 3 colocando la llamada al bloque contadores, que es FC32. Se pasa esto para acá, ya está. Inmediatamente él coloca aquí la esfera azul roja indicando que lo que hay en offline no es lo mismo que lo que hay en online, y eso se arregla fácilmente marcando, por ejemplo, aquí el main y marcando aquí cargar en dispositivo. Entonces él ahora, sin necesidad de poner el PLC en stop, va a hacer la comprobación, la compilación de esta nueva modificación, presenta la ventana para cargar y ya está todo listo en esferas de color verde, de manera que ahora se puede cerrar aquí el OV1, que es el despachador principal, y volver aquí a activar la flecha con la simulación, con la observación en línea. Y aquí se ve que ya está el bloque siendo correctamente llamado, puesto que se ven las líneas azules intermitentes significando que esto está en 0 y la parte verde significando que está en 1. De manera que si ocurre eso en alguna ocasión, que se olvida uno, como yo me olvidé en este caso, de colocar la llamada al bloque correspondiente, recuérdese que ningún bloque va a funcionar por sí solo si no es llamado desde otro bloque, y en este caso desde OV1, que es el principal. Cuando hagan la animación, esto va a quedar en color gris. Bien, ahora
El contador, como se observa aquí en MW82, está en 0. Es decir, el contador, si se refiere al número de carros en el estacionamiento, 0 carros. Ahora vamos a suponer que el estacionamiento está vacío y viene el primer vehículo, por lo tanto fuerzo esto a 1 y lo vuelvo a forzar a 0, puesto que el carro llega, pasa con el sensor se desactiva nuevamente y aquí me marca un carro, un vehículo en el estacionamiento. Aplico esto varias veces, vamos a aplicarlo 2 o 3 veces, forzar a 0, de nuevo forzar a 1, de nuevo forzar a 0, hasta que haya por ejemplo 4, forzar a 1, forzar a 0. Ahora hay 4 carros adentro y supóngase que pasa un tiempo y sale uno. De los que están adentro, uno sale del estacionamiento. Entonces, al salir, el sensor correspondiente que se va a activar es el que está aquí conectado a CD. Entonces, clic derecho, forzar a 1. Ya hay 3 carros, ya disminuyó en una unidad el contador, forzar a 0. Ok, si se quiere hacer el mantenimiento, se quiere borrar el número en este caso de carros o de piezas o de objetos que le está contando, se coloca un 1 aquí en reset y lo voy a dejar en 1 y automáticamente el valor de conteo pasa a 0. Y si ahora trato tanto en CU como en CB de activar el contador hacia arriba o hacia abajo, ustedes ven que no ocurre nada porque el reset tiene preferencia. El reset mantiene, enclava el contador en 0. Como el contador está en 0, también se observa que esta señal está activada. La marca 80.5 está activada. Voy a quitar el reset, es decir, voy a poner un 0 aquí. Okay. Y el contador continúa en 0 porque nadie le ha dicho que avance o retroceda. Por lo tanto, esta señal está en 0. Si se me ocurre aquí en CD, conteo descendente, forzar un 1, ¿qué va a ocurrir? El contador, como es un número, cuenta números enteros, va a posicionarse en -1 y va a seguir encendida la señal QD, como se dijo anteriormente. Esta señal está encendida si el contador tiene un número menor o igual a 0. Bien, ahora voy a hacer algo drástico, voy a poner el contador en 7, es decir, lo voy a presetear en 7 y para ello aquí en esta marca voy a colocar un 1, ya él se puso en 7 y ahora voy a colocar un 0. Y se observan dos cosas. Al colocarlo en 7, por supuesto, el valor de conteo va a estar en 7, pero también se va a activar la salida QU porque él alcanzó el valor de preselección, él alcanzó los 7 conteos, que en este caso serían los 7 carros. Si yo aumento ahora el contador en una unidad, es decir, entra un carro más en el estacionamiento, forzar a 1, forzar a 0, ¿qué va a ocurrir? Que él va a aumentar al número 8. Aquí está el número 8, pero esta señal continúa en 1, porque la señal Q va a estar en 1 siempre y cuando él no solo alcance el valor de preselección que es 7, sino que lo supere. Esta señal está en 1 si el valor de conteo es mayor o igual a lo que se coloca aquí. Y así se puede seguir contando. Vamos a contar uno hacia arriba, vamos a contar uno hacia abajo, van 9. Ahora voy a hacer el conteo descendente, forzar a 1, forzar, un momento. Ok, ahora sí, forzar a 1, forzar nuevamente a 0, va por 8, vamos a forzar 2 elementos más a 1 y a 0 para que baje por debajo de 7. Ahora está justo en 7 y en el próximo conteo hacia abajo descendente, él va a pasar a 6 y esta señal de aquí se va a desactivar, puesto que ya está por debajo del valor de preselección. Forzar a 1 y ahora aquí se coloca en 6 y se desactiva el QU y esto lo dejo de nuevo en 0 y así tenemos el contador ya estable con 6 objetos en el estacionamiento, 6 carros adentro y todas las señales QD y QU apagadas, puesto que no está ni en 7 ni tampoco está
en un número que sea igual o menor que 0. Y bueno, ese es el funcionamiento del contador. Tan sencillo como ese. Los otros dos contadores, que serían el CU y el CD, funcionan exactamente igual, con la diferencia que el CU no tiene la señal CD, o sea, no puede contar hacia abajo, y el CD no tiene la señal CU, por lo tanto no puede contar hacia arriba, pero sí tiene estas señales que están aquí. Y de esa forma, pues se puede comprender cómo funciona este tan importante bloque que se utiliza con bastante frecuencia en general en la programación, no solamente en TIA-Portal, Step 7, sino también en otros lenguajes de programación y en otros PLC, por supuesto, también. Bien, y ahora brevemente voy a desconectar aquí la parte de la conexión online y voy a retirar un momento el simulador para aquí a la izquierda, y aquí voy a dejar un espacio y voy con el legado. Aquí están los contadores de la serie S7, no los voy a tratar en detalle, puesto que, como se dijo anteriormente, este es un curso de TIA-Portal, no de Step 7, pero funcionarían de una forma muy similar. Un poco más primitivos, sí, porque si son contadores más antiguos. Voy a colocar, por ejemplo, el CU aquí en el segmento 2. Esto ya no es, o no me pide un bloque de datos distancia, lo que me pide es un número, igual que con los temporizadores. Los contadores están limitados. Por ejemplo, en el S7300, en la gama media, el S7315, etcétera, el número de contadores es 255, 256, igual que el número de temporizadores. Y aquí tengo que ponerle un número, C1, C0, C4, por ejemplo, C5, para identificarlo. Y luego están señales muy similares a las que hay aquí arriba en el contador IEC. Está el CU, donde va un contacto que cada vez que se activa con flanco ascendente aquí dentro, el contador aumenta en una unidad. Está el S y el PB, que corresponden aquí al load y al PB, S de set, PB de valor de preselección. Estas dos señales son equivalentes a estas dos que están aquí arriba. Está el reset, que igual que aquí arriba es el reset por el contador en 0. Está el Q, que es la salida que se activa cuando él llega al valor de preselección. Está el CB, que es exactamente igual que el CB aquí, es decir, va a indicar el valor por donde está el contador, por dónde va ese contador, por 8, por 10, por 14, por 20. Y también lo expresa en código BCD, aquí en código decimal y aquí en código BCD. Este contador, a diferencia de este, también cuenta números enteros, pero tiene un máximo valor de conteo de 999. No puede contar más arriba de 999. Y cuando pasa 999 se tranca y de ahí ya no pasa. Es decir que es un contador desde el punto de vista mucho más limitado que este, que tiene además la flexibilidad de que puede contar números enteros, enteros cortos, enteros con o sin signos, doble enteros, etc. Este solamente cuenta números enteros hasta un máximo de 999. Y lo mismo los otros contadores, el CD, que es el countdown, y el CUD, que es muy similar a este que está aquí, pero con, digamos, las restricciones del legado que representan estos bloques de un software que es más antiguo pues que y no tan moderno como el TIA-Portal. Bien, esto entonces lo voy a eliminar, puesto que no lo vamos a necesitar. Y vamos a poner el simulador en stop, a cerrarlo, validando la ventana correspondiente. Y este segmento, esto se puede borrar, lo borraré luego, y también estas variables hay que eliminarlas, puesto que en la próxima entrega se va a ver ya un ejercicio más formal en el cual se utilice un contador, pero también se utilicen otros bloques, por ejemplo un temporizador, de manera de ir mezclando los bloques que se vayan viendo y hacer las aplicaciones pues más interesantes en ese sentido. Así que si les ha parecido interesante esta presentación, esta entrega, no olviden por favor darle like, suscribirse al canal, y los espero muy pronto en la próxima entrega, donde seguiremos ilustrando, en este caso, el contador de TIA-Portal.